Bueno, buenos días a todos. En esta oportunidad, en el seminario del INENCO, vamos a tener la disertación del licenciado Andrés Emanuel Díaz. Y el tema de disertación es aparato de placa caliente con guarda para la medición de las propiedades de transferencia de calor por conducción en hormigones. ¿Sí? Entonces, Andrés, el tiempo queda contigo. Puedes empezar. Bueno. Bueno, ustedes avísenme si ven bien. Si me escuchan bien todo. Bueno. Pertenezco primero que nada, buen día a todos. Mi nombre es Andrés Emanuel Díaz, para los que no me conozcan. Soy del grupo de eficiencia energética en edificios, cuyo logo es este, que pertenece al Instituto, al INENCO, el CONICET. Bueno, le voy a presentar en este seminario de hoy, como dijo el doctor Condori, un aparato de placa caliente con guarda para la medición de las propiedades de transferencia de calor por conducción en hormigones, ¿sí? Bueno, para comenzar le voy a presentar aquí a los guerreros de la eficiencia energética, con nuestro director Alejandro Hernández, con el licenciado José Quiñones, quien les habla, el licenciado Fabio López, nuestro CPA que es Hugo Ortiz. Bueno, este es el grupo que compone el G3. Bueno, ahora le quería presentar esta frase, que es una frase que, bueno, me pareció acorde a lo que estoy presentando, que dice: para que aportemos a la protección del medio ambiente, tenemos que implementar materiales, equipos y sistemas de energía más eficientes que no alteren el sistema ecológico o disminuyan significativamente el impacto ambiental. Esto lo dijo Carrillo, también es un colega que se dedica a estas cosas. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esto? Primero, diseñar, construir y ensayar un aparato de placa caliente, ¿sí? Con guarda. Ya vamos a explicar más adelante qué quiere decir todo esto. Para evaluar la transferencia de calor en hormigones con agregados especiales. Esto surgió de la idea de mi tesis doctoral, ya que en una de las partes consta de diseñar nuevos materiales que sean, bueno, que ayuden a la eficiencia energética edilicia, ¿sí? Y uno de esos fue diseñar hormigón con polietileno de alta y de baja densidad. Una vez que tuvimos el hormigón y el material hecho y el bloque hecho o el ladrillo hecho, teníamos que necesitar una propiedad importante, que son las propiedades de transferencia de calor, que son las que luego van a los simuladores de la vida cotidiana, de lo que se dedicamos a hacer estas cosas de eficiencia energética. Así que bueno, por eso se procedió a construir un aparato. Básicamente es un aparato que mide las propiedades térmicas, ¿sí? De cualquier material que uno le quiera medir, y en este caso es hormigón especial con polietileno de alta y de baja densidad. Bueno, el segundo objetivo de esto es desarrollar que este aparato sea de un costo razonable, ¿sí? Acorde al presupuesto que tenemos en CIUNSA, en el CONICET, y accesible, por supuesto. Que sea de bajo consumo eléctrico, una cosa importante también, porque es un aparato que para llegar al equilibrio térmico y al estado estacionario necesitamos de muchas horas, ¿sí? Y bueno, y también cubrir la demanda necesaria de fluido intercambiador de calor, que esto ya lo voy a explicar más adelante, que aquí hace referencia a esto. Bueno, y el último, por supuesto, que sea de fácil traslado, y lo más importante, sustentable. Pero ¿para qué me sirve esto? Como dije, para obtener las siguientes propiedades térmicas: la resistencia térmica, la transmitancia térmica, la conductividad térmica y la resistividad térmica, que son propiedades que vamos a utilizar en los materiales para saber cuánto se gana o se pierde de energía en una vivienda o una habitación, o sea, que es lo que pongo aquí, ¿ven?
que es muy importante para el estudio de calefacción y acondicionamiento térmico de edificios. Acá muestro un gráfico básico de cómo es el balance de energía de calor, ¿sí?, en una vivienda. Que para hacer el balance, para simularlo, nosotros necesitamos estas propiedades que son lo que nos pide el programa de computadora para luego obtener los resultados, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la metodología. ¿En qué consiste? Bueno, para la construcción del equipo, sí, he seguido las siguientes normas. IRAM, para que no conozca o no esté familiarizado, del Instituto Argentino de Normalización y Certificación. La primera norma que apliqué fue la 11.559, que es el acondicionamiento térmico de edificios, más precisamente el método de la determinación de la conductividad térmica, aplicando esto, ¿no?, el aparato de placa caliente. Luego, la otra norma es la 11.549, que es el acondicionamiento térmico de edificios también, pero en la parte vocabulario. Por penúltimo, la IRAM 11.601, que fue para el método de cálculo y también para validar los datos, ¿no?, que obtuvimos con la caja. Y bueno, la última norma es la de muchas ganas. Bueno, ¿cuál es la transferencia de calor? ¿A qué se refiere esto? Nosotros entendemos por mecanismo de transferencia de calor, tenemos tres: la convección, la conducción y la radiación, ¿sí? Acá en este gráfico muestro básicamente una introducción de lo que quiere decir estos tres tipos de métodos de transferencia. Tengo leña, tengo el fuego que produce esta leña, está la convección. Si yo pongo mi mano voy a ver que me voy a calentar porque el fluido de alrededor del fuego se está calentando, que en este caso es aire. Luego, si yo pongo una barra, ya sea de material de acero o de hierro, que se caliente, y la sostengo de una punta, voy a ver que se va a calentar esta barra en un sentido decreciente de la temperatura. Esto es la conducción, ¿sí? Y por último tengo la radiación, que si yo también tengo la mano alejada y no siento que me tengo cerca un aire más o menos caliente, es transmitido por las ondas electromagnéticas que produce la radiación, ¿no? Ahora vamos a pasar a la parte de lo que vamos a hacer foco aquí, que es la transmisión de calor por conducción, ¿sí? Aquí en este gráfico que ven acá, básicamente un sólido, ¿sí? Un sólido de forma rectangular, cuyo eje de coordenada está puesto aquí, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto de calor por conducción? Quiere decir una velocidad por la cual se transfiere el flujo en una dirección, en este sólido, ¿sí? Y que es proporcional al área, que este es el área, ¿sí?, del sólido, perpendicular a la dirección de transferencia. Este es el área y es perpendicular al flujo, eso quiere decir. Y también a la diferencia de temperatura a través del sólido, que es esta, T2 y T1, son las diferentes temperaturas. E inversamente proporcional al espesor del sólido, este es el espesor. Si lo expresamos todas estas palabras en ecuaciones, vamos a tener la siguiente ecuación, que es la ecuación del flujo de calor, cuyas unidades son vatios. Pero ¿qué pasa? Yo necesito acá una constante de proporcionalidad, que esa es la que me brinda la conductividad térmica del material, ¿sí? Y entonces ya tengo la ecuación más completa. Pero si yo aplico el límite con el diferencial de X tendiendo a 0, quiere decir que lo hago muy chiquito a mi espesor, la relación anterior se reduce a su forma diferencial, que es esta, que es la mundialmente conocida la ley de Fourier, que es una ley, es experimental, como dice acá, ¿ves? El signo menos se debe a que la conducción, como dije anteriormente, va en sentido decreciente de la temperatura, ¿sí? Bueno, para ir terminando esta parte, voy a hablar del gradiente de temperatura, que es esta parte. Si yo lo resuelvo de acuerdo al gráfico que tengo acá, voy a tener la temperatura 2, que mi diferencial de T, que es la temperatura 2 menos la temperatura 1, ¿sí? Y los X básicamente me dicen qué punto de coordenada es en el eje X, ¿no? El X2 es el L, que es el espesor, y el X1 es 0, porque estoy en la parte del origen de coordenada. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Esto es lo que voy a ocupar ahora, para luego hacer un despeje aquí en la ecuación en la ley de Fourier, para obtener así la conductividad térmica, que es
la ecuación cuya unidades son vatio por metro, grados Kelvin o grados Celsius. Bueno, ahora acá en esta lámina voy a hablar de la conductividad térmica y la resistividad térmica. Aquí en este grafiquito que ustedes ven, acá estoy explicando más o menos lo que es la conductividad térmica, ¿sí? Y ahí me interfiere también la resistividad térmica, que simplemente es la inversa de la conductividad. Por ende, las unidades serán la inversa de la conductividad, ¿sí? Bueno, acá le doy un ejemplo. Yo tengo que la conductividad térmica del acero es de 79 vatios metro grado. ¿Qué quiere decir esto? Que nos indica básicamente que si yo hago una pared de acero de espesor de 1 metro, como dice la unidad, a temperatura ambiente, conducirá calor a una razón de 79 vatios por metro cuadrado de la pared, por cada grado Celsius, ¿sí? De diferencia de temperatura. Bueno, este más o menos es una breve explicación de lo que es la conductividad y para los que no estén familiarizados. Aquí en esta tabla es donde saqué, acá tiene una tabla donde muestra la conductividad de algunos materiales. Para que tengan una idea, la plata tiene 420 vatios, metro grado Celsius. El vello cúbico tiene, el vello facial todo, tiene 0,019, para que vean de tan poco es. Y el aire también tiene muy baja conductividad, por eso se lo usa como aislante térmico, ¿no? Bueno, para ir terminando esta parte de la conductividad, sabemos que la conductividad de los gases es menor que la de los líquidos y también a la vez esta es menor que la de sólidos. O sea, la conductividad térmica de los sólidos es mayor que cualquier conductividad, ya sea líquido o de gas. Ahora vamos a pasar a la resistencia térmica y la transmitancia térmica, ¿sí? Para los que no estén familiarizados con esto de la resistencia, es una medida de la que se opone al flujo de calor, ¿sí? Como muestra el dibujo aquí, viene el flujo de calor y se topa con la pared. Bueno, eso me está diciendo cuánto resiste ese material para el pasaje de ese flujo de calor, ¿sí? Y bueno, puede ser la resistencia de un material simple o también puede ser una combinación de dichos materiales, ¿no? De cualquier espesor. Bueno, la unidad de la resistencia ya es los metro cuadrado por Kelvin sobre vatio, ¿sí? Ahora aquí en la parte de abajo, que es otra propiedad muy importante, que son las que utilizamos para dimensionar también y en las simulaciones de computadora, es la transmitancia térmica, ¿sí? Que me dice básicamente que es la cantidad de energía que fluye a través del material, como muestra este esquema, o si no puede ser una combinación de determinados materiales. Bueno, ya salgo de las ecuaciones para no aburrirlo, y pasamos a la última, que es la densidad del material, que esto es una cosa muy importante, ¿sí? Cuando se hizo, digamos, cuando se buscó hacer el hormigón, que en este caso un hormigón con polietileno de alta y baja densidad, se le buscó también que baje la densidad del hormigón, ¿sí? Y para que baje la densidad del hormigón, tenía que fijarse que cumpla también con las propiedades de mecánica, ¿no? De la norma, tanto de resistencia a la compresión como resistencia a la tracción, todo ese tipo de normas que me pide, de propiedades que me piden la construcción, digamos, para hacer un hormigón, ya sea para que me cumpla la norma de bloque, de piso, de lo que sea que yo lo vaya a utilizar, ¿no? Bueno, la densidad del material, ¿qué es esto? Es un parámetro fundamental para diferenciar la conductividad térmica de algunos materiales, ¿sí? Como el hormigón, lo árido y lo aislante. Acá en este caso yo les muestro a ustedes la ecuación de la densidad seca, que es lo que vamos a utilizar en las probetas de aquí, de este material, que es básicamente la masa de la probeta ya acondicionada sobre el volumen, ¿sí? Por eso las unidades son kilogramos por metro cúbico. Acá en este esquema les muestro más o menos un ejemplo de densidades, cuyo cubo tiene lo mismo volumen, de plomo hasta el hidrógeno, ¿ven? Pero ¿qué pasa? Al tener el mismo volumen tienen diferentes masas, y ahí es que entra la densidad, ¿sí? Bueno, en esta lámina le muestro algunas conductividades y la densidad aparente de hormigones, ¿sí? Hormigones que ya fueron calculados su conductividad térmica por este método, ¿sí? Porque esta caja caliente con guarda ya existe más o menos hace 30 años, ¿sí?
lo que se va haciendo es mejorando la eficiencia y el método de cálculo y cuán eficiente, bueno, como dije, cuán eficiente es y los costos también, ¿no? Bueno, como verán acá para un resumen, un hormigón normal con agregados pétreos, que quiere decir la grava, la piedrita, la ripiosa, la arena, el cemento, todo eso, para una densidad de 2.500 kilogramos por metro cúbico voy a tener una conductividad térmica de 1,74, ¿sí? Y luego si la densidad, como verán, es menor de 1.800, voy a tener una conductividad térmica menor. ¿Por qué? Porque la conductividad térmica está relacionada directamente a la densidad del material, ¿no?, que estoy estudiando. Bueno, para citarlo alguno, el hormigón normal con escoria de alto horno, también tengo con el hormigón celular que se usa en la construcción también, que van a ver que este es un hormigón liviano, ¿sí?, por su densidad, por su densidad, y van a ver la baja conductividad que tienen estos hormigones, ¿sí? Porque son hormigones que tienen aire, mucho aire, son hormigones gaseosos, espumosos, como dice acá, ¿ven? También hay hormigones con cáscara de arroz, y también hormigones con poliestireno expandido, ¿sí?, que es el comúnmente conocido tergopol. Bueno, ahora vamos a pasar al término de placa caliente con guarda. Este término se aplica a un aparato totalmente ensamblado, como dice aquí, ¿ven?, que en consecuencia se denomina aparato de placa caliente con guarda, que es lo que es la nomenclatura que usa la norma, ¿sí? En este esquema, lo que le muestro es el dibujo que está en la norma, que me dice básicamente que cuando vaya a construir una caja caliente, yo tengo que seguir estos gráficos, ¿sí?, esta construcción, de la cual consiste de la muestra, ¿sí?, ya sea de cualquier material, y en esa muestra tiene que estar rodeada, ¿por qué?, por una placa caliente, que esa placa caliente tiene que tener guardas, que van en los costados, y en el medio tiene que ser el área de medición, ¿sí? Y esta es la que proporciona el calor, una resistencia, ya sea, bueno, resistencia eléctrica, ¿no? Y luego aquí, en la otra cara de la muestra, tiene que estar la placa fría, ¿sí? Este L me dice el espesor, los Q que están acá son los calores, ¿sí? Bueno, la norma me dice esto básicamente, que yo tengo que cumplir estas cosas, pero no me dice de qué lo tengo que construir, de qué materiales, cómo tienen que ser y todo eso. Simplemente me dice los cálculos que tengo que llevar y qué dimensiones tengo que cumplir. Como dice acá, es una norma que saqué es un esquema que saqué de la norma 11.559. Para comenzar, con antecedentes, vamos a comenzar con una caja caliente que desarrolló nuestro director, Alejandro Hernández, para su tesis de licenciatura en física, ¿sí? Como dice acá, fue desarrollada en 1988, 2 años después que había nacido yo, para medir la conductividad térmica de paneles premoldeados, ¿sí? Esta caja todavía está en el INENCO, porque tiene mucho material resistente, y bueno, él la hizo para su tesis de licenciatura. Acá están las partes, como verán. Bueno, ahora vamos a hablar de antecedentes internacionales, ¿sí? Esta es una caja caliente desarrollada por Christopher Baldwin y Cynthia Krushak. Ellos lo que hicieron fue desarrollar una caja caliente, pero ustedes verán las dimensiones. Son de 1 metro por casi 66 centímetros, ¿ven? Es una caja grande. ¿Para qué le hicieron? Para medir paneles, para medir paneles de yeso con material de cambio de fase. Bueno, acá básicamente tenemos el esquema de lo que ellos desarrollaron. Luego tenemos otra caja caliente que fue desarrollada por un par de italianos que son Luciano Di Maio y Bartolomeo Coppola. Lo que ellos hicieron fue desarrollar una caja caliente para medir la conductividad térmica de materiales con agregados, de morteros con agregados plásticos desechables, ¿sí? Entonces ellos tenían que también ver esto de desarrollar una caja caliente para medir la conductividad térmica del mortero, ¿sí? Bueno, y por último, acá tengo una cajita más antigua, que es de 2013, que la hizo
Gandajea con Roab. Ellos hicieron una caja caliente ya con probeta cilíndrica, ¿ven? Porque las probetas pueden ser, como dice la norma, puede ser en forma prisma o puede ser cilíndrica, ¿sí? Bueno, acá muestra más o menos básicamente cuáles son las partes. La placa caliente, la placa fría, perdón, está en la muestra porque son de 2 muestras. Esta caja de arriba de lo italiano es de una sola muestra. Acá están los especímenes y la termocupla, bueno, como dice ahí, la placa caliente va en el medio, que es lo que me produce el calor, ¿no? Y esta manguera que ven acá ustedes, y la que ven acá también, es la que transporta el fluido intercambiador de calor, que eso depende del investigador que está desarrollando la caja. Puede utilizar agua, puede utilizar un serpentín, un fluido que sea más acorde a lo que necesita, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a antecedentes nacionales, aparte del doctor Alejandro que hizo su caja. Acá tenemos una caja desarrollada por la Universidad del Noreste, por María Amberhart y Juan Corace, que tuve el gusto de conocer en Nasales. Bueno, ellos hicieron una caja caliente, como la ven aquí, y su demanda era medir la conductividad térmica de maderas, ¿sí? Entonces la caja básicamente tiene su placa fría en ambos lados porque son de 2 muestras de madera y tiene la resistencia que ven acá ustedes en el medio, ¿sí? Bueno, y acá está la parte de cómo va ensamblada, ¿no? Ellos le pusieron como aislante térmico poliestireno expandido, ¿sí? La que la rodea, la tapan a la caja y la ponen a funcionar. Estos orificios que ven acá ustedes, esta salida, son para la entrada y para la salida de líquido, el fluido intercambiador de calor, ¿no? Bueno, fue desarrollado en 2006. Luego aquí abajo voy a mostrar una caja que la desarrolló Sánchez Belém, que ella lo usó de la Universidad Tecnológica Nacional. Ella la hizo para su tesis doctoral. Ella trabajó con hormigones, con agregados, con hormigones livianos, y bueno, necesitaba también saber la conductividad térmica del hormigón, ¿no? Entonces hizo una caja que la misma consta de una sola muestra, ¿ven? Y acá están sus partes. Ella también utilizó una placa de guarda de cobre, como la hizo aquí Corace y María. Bueno, está la resistencia, la base de madera y los taquitos, ¿sí? Y ahí está presentada la caja. Bueno, ahora vamos a pasar finalmente a la caja que se desarrolló por el grupo G3, que se ha nombrado HD20, ¿sí? Tiene ese nombre. Acá les muestro un esquema, que es esta en la caja, básicamente. Acá tengo las muestras, como verán. Son de hormigón. En este caso fue de hormigón con polietileno de alta densidad por los colores del plástico, son verdes. Está el sistema de sujeción, que el sistema básicamente está hecho con tornillos y tuercas para el fácil embalaje y de sustento. Esto a su vez hace que tenga firmeza la caja y a la vez sea de fácil manipulación para el mantenimiento también. Como ven, yo la puedo sacar los tornillos y armarla y puedo hacer un mantenimiento tanto de la placa fría que están acá, en este costado, y en el medio está la placa caliente con la guarda, ¿sí? Con la guarda, ¿sí? Ya voy a mostrar acá detalladamente. Bueno, la termocupla también. Bueno, ¿cómo es esto? Como le dije, las muestras están acá, que son con esta flechita roja que me brinda la dirección del flujo de calor. ¿Por qué para la derecha y por qué para la izquierda? Porque esto que ven acá en el medio del rojo, el A y el C, son las resistencias, ¿sí? Las resistencias eléctricas. Bueno, y en esta parte, en el I que va acá en los costados un rojo más oscuro, son la placa, es un aislante dieléctrico, ¿sí? Para evitar contacto eléctrico con la placa fría, que en este caso es una placa hecha de aluminio, ¿sí? El B y el D son placas de aluminio, luego el F está los especímenes que son la muestra, y el E, como está acá, es mi placa fría o la parte de la unidad de enfriamiento, ¿no? Y acá subrayo algo muy importante.
esta parte, el área esta que está acá, es el área de medida, ¿sí? Como verán, tiene una pequeña separación, que no es más de 0, de 2 milímetros esta separación, la cual separa la guarda de la resistencia central, ¿sí? Ya vamos a explicar por qué. Bueno, bueno, acá en este texto que puse, que dentro que mediante el aparato se establece, bueno, que las probetas son de cara plano paralela, se establece un flujo de calor uniforme, que son estas flechitas rojas, y unidimensional, ¿sí? Y a la vez perpendicular a las caras de las probetas, y todo en condición de régimen estacionario, ¿sí? ¿Qué quiere decir régimen estacionario? Que las propiedades no cambian con el tiempo. Ahora, bueno, básicamente la caja caliente con guarda se divide en dos partes, ¿sí? La unidad calefactora y la unidad de enfriamiento. Bueno, la unidad de calefactora está fabricada en lo siguiente. Esta placa que ven ustedes aquí es el corazón de la placa caliente, de la caja caliente con guarda, ¿sí? Del aparato. Como verán, esto enrollado que ven acá es un alambre de nicrón. Este alambre de nicrón está hecho de 80% de níquel y 20% de cromo, ¿sí? Es lo que se usó para la resistencia térmica, eléctrica en este caso. Esto que ven ustedes que refleja así es un líquido dieléctrico que le puse cuando bien terminé de enrollar a mano todo esto, le puse ese líquido dieléctrico para evitar el contacto con esta placa de aluminio, ¿no? Para evitar así cortos y todo lo relacionado a la parte eléctrica. Bueno, ¿cuál es la medida? La norma te dice que de acuerdo a la probeta que vas a utilizar, puede ser de 30 centímetros por 30, tanto cuadrada o cilíndrica, o de 1 metro por 1 metro, ¿sí? Depende de la demanda que está haciendo el investigador. Bueno, la guarda tiene 30 por 30 centímetros, esta es la guarda, y acá en el medio, este es la placa central, es la resistencia. Acá está la parte de área de medición. Como verán, está separado unos 2 milímetros máximo de la guarda. Esta resistencia del medio tiene una alimentación independiente de la guarda. ¿Pero para qué la guarda? ¿Para qué la placa central? Como verán, esto le proporciona calor a una cara de la muestra, ¿sí? En ambos lados, ¿ven? Porque este enrollado no solo va así, sino está en el fondo, va dando vuelta, ¿sí? Porque la caja caliente, este aparato HD20, es para la medición de las propiedades térmicas para dos probetas, ¿sí? Similares. La construcción de la guarda evita, bueno, y establece un flujo unidimensional, ¿no? Proporcionado por ambos, para así obtener una medida más real del material, ¿sí? Bueno, aquí a la derecha está la placa de la superficie caliente con guarda. Está hecha de aluminio de 1,2 de espesor. Como verán, tiene su guarda y también tiene su parte central, ¿sí? Estos rojitos que ven acá ustedes es la unión de silicona de alta temperatura, ¿sí? Presenta este color así rojo. Bueno, salimos ahora del corazón de la caja y pasamos a otra parte que es la unidad de enfriamiento, ¿sí? La unidad de enfriamiento básicamente consta de estas partes, ¿sí? Tengo un intercambiador de calor, que en este caso es un radiador de una camioneta de unos 7 litros. Tengo un tanque de 40 litros de agua y tengo mi bomba. ¿Para qué la bomba? Para que me haga circular el agua, tanto extrayendo aquí, la que ingresa aquí, ¿ven? Esta es mi caja caliente, es la que ingresa y extrae calor por esta parte. ¿De dónde? De la cara opuesta de la probeta, ¿sí? Esto se detalla aquí y en otra parte. Bueno, porque son de dos probetas. Bueno, acá se explica, está el intercambiador de calor, que es mi radiador, está el tanque, que tiene unos 40 litros de agua más o menos, mi bomba, luego está la unidad de enfriamiento, ¿sí? Que no se la ve aquí porque está tapada, la mostraba anteriormente.
y mi espécimen, que en este caso es un hormigón con polietileno expandido, con polietileno de alta y de baja densidad. Bueno, el flujo va en esta dirección. Lo que hace la bomba es sacar remover el agua que está en la unidad caliente, en la unidad de enfriamiento, a un va a un caudal de 1,25 litros por minuto, ¿sí? Un caudal calculado ya para la extracción del agua y para así llegar a un régimen estacionario. Y luego esa agua lo que tiene es que va a un intercambiador de calor, que es un radiador, que hace a su vez el intercambio de calor con el ambiente, ¿sí? Bueno, y como notarán ustedes, esto lo novedoso que tiene es que es un circuito cerrado, ¿sí? Solo necesito los 40 litros de agua del tanque, más los 7 litros de radiador, ¿no? Entonces lo que hace, diferente a las demás cajas que mostré, y tanto nacional como internacional, es que el fluido intercambiador de calor es agua destilada, ¿sí? Esta agua destilada, como verán, es de un circuito cerrado y lo que hace es, bueno, hacer funcionar bien este aparato y a su vez está ahorrando muchísima agua, que ya lo voy a mostrar más adelante cuánto es, ¿sí? Bueno, acá está el esquema. Ahora vamos a ver acá un breve resumen de cuál es la aislación térmica, tanto lateral como para evitar las pérdidas de calor, ¿no? Como verán, acá en la parte K, esta es mi caja caliente, está hecho de madera, ¿sí? Los L que ven aquí, este esquema, son el poliestireno expandido, o tergopol. Aquí, bueno, está la resistencia, acá están los especímenes en el F y en el E está mostrado en la unidad de enfriamiento. Y estos que van aquí, estos puntos que ven, son termocuplas, para así ayudar a la calibración de las temperaturas, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la última parte de la caja, que es sistema de control eléctrico. ¿Cómo controlamos todo esto? Bueno, la caja, como verán, tiene un sistema de control que se basa básicamente de un termostato, que es un STC1000. Este termostato lo que me hace, yo le ingreso una temperatura fija, la cual va a hacer que me detenga el paso de corriente de los dimmers. Estos dimmers que tienen acá ustedes que ven, el dimmer de abajo es para medir el voltaje, para darle el voltaje a la corriente, perdón, de la placa central, y luego el dimmer de arriba es para la guarda, ¿sí? Yo lo voy moviendo a estos dos, les voy proporcionando el calor necesario, ¿sí? A mis probetas, y así voy viendo cuando estén en sistema, cuando están en estado estacionario, ¿sí? Entonces el termostato, ¿qué hace? Me corta la corriente cuando yo le puse en 70, 75 grados, ¿sí? Cuando llegue la temperatura de la caja adentro a 70 grados, lo que me hace este termostato es cortar la alimentación eléctrica y a su vez, bueno, mantener estable todo adentro, ¿no? Lo que muestro aquí a la derecha es un osciloscopio, el que utilicé para marca líder, ¿sí? Es un osciloscopio que utilicé para tomar las medidas de la curva de voltaje, ¿no? Como verán, en uno de los ensayos, esta es la curva que se mostró. Bueno, ¿y qué utilicé para tomar los datos? Las termocuplas, que son termocuplas de tipo K, van unidas a este datador, que es un datador de Labjack U6, el cual necesité un adaptador porque llevó más o menos, al menos llevó 10 termocuplas instaladas dentro de la caja, porque cada cara de probeta lleva por lo menos 4 termocuplas, ¿sí? Así que imagínense, son 8 termocuplas por probeta más o menos. Bueno, ahora pasamos a otra cosa muy importante. Ya terminamos acá con la caja de la explicación. Pasamos a una parte del apartamiento que hay entre la superficie de la probeta respecto al plano de la placa, ¿sí? Acá, como verán, esto es por norma, ¿no? Bueno, el apartamiento, ¿qué quiere decir todo esto que está puesto acá? Que el apartamiento que hay entre mi espécimen, si le hacemos un zoom, por supuesto que el hormigón va a tener un pequeño pozo,
porque no está perfectamente terminado, porque nada es perfecto. Entonces, el distanciamiento que tiene que haber entre la placa que está en contacto con el hormigón, que le proporciona el calor por conducción, por supuesto, tiene que ser, tiene que ser no mayor, perdón, a 0,025%, ¿sí? La distancia esa que hay ahí. Bueno, para este acabado lo que se hizo fue la probeta desarrollarla con un acabado lo más liso posible, y bueno, se midió el espaciamiento también que hay entre ambos, la luz, mediante la luz que proporcionaban, ¿sí? Si era mucha luz que tenía, directamente se daba de baja la probeta y se hacía otra probeta con mejor terminación. Bueno, ahora estoy hablando mucho de las probetas y ahora vamos a ver cuáles son las probetas. Son las que muestro aquí a la derecha. En este caso son polietileno de baja densidad con el hormigón, ¿sí? Como verán, son dos prismas, de los cuales son gemelos, o tienen que ser lo más parecido posible. La norma dice que la diferencia que tiene que haber entre la altura y la ancha, y todas las medidas que saquemos de una probeta con referencia a la otra, tiene que haber un 2% máximo de diferencia, ¿sí? En las medidas. ¿De qué son las probetas? Como dije en la introducción, se desarrolló un hormigón con agregados especiales, que en este caso son plástico desechable, que es polietileno de alta y de baja densidad, que es el plástico que más se tira. ¿Vale hablar de eso? Bueno, acá en esta tabla estoy mostrando más o menos la dosificación de cada probeta, ¿sí? La cantidad de agua, de cemento, de agregado grueso, de agregado fino, de plástico, de aditivo especial y de perlita cruda, ¿sí? Bueno, esto está en las unidades, son kilogramos por metro cúbico de hormigón, ¿sí? La probeta 1 es la probeta de control, como verán, porque tiene 0 de agregado plástico, ¿sí? La probeta 2 tiene un 19% de agregado plástico, por eso me da más o menos 78 kilogramos por metro cúbico, en la cual, como verán ustedes aquí, se reemplaza el plástico por agregado grueso, ¿sí? Y yo tengo este resultado, tengo 50% agregado grueso y 50% agregado fino acá, para hacer la dosificación, ¿no? La probeta 3 ya estoy agregando un 37% de agregado plástico, por eso tengo 152 kilogramos. La probeta 4 lo que tiene es que tengo un 19% de agregado plástico, pero a su vez tengo más porcentaje de agregado grueso. Y también 0 de perlita, ¿no? Y la probeta 5 es una probeta cuya dosificación también es de 19% de plástico, y ya va más parecido el agregado grueso y fino, a un 60 y un 50%, 60 y 40, perdón, de agregado fino. Pero en esta probeta se le agregó perlita, ¿sí? Perlita, que es la perlita cruda, la que se utiliza luego para el procesamiento para hacer perlita expandida, ¿sí? Acá en San Antonio de los Cobres tenemos la mayor reserva de perlita. Esta fue donada por la Facultad de Ingeniería, por el ingeniero Lucas Burgo, que después voy a agradecerle. Bueno, pero ¿qué pasa? La perlita reemplaza al cemento, ¿ven? Lo utilicé para ayudar al cemento y para ver cómo funcionaba esto, ¿no? Bueno, se hicieron las probetas, por supuesto 2 probetas gemelas de cada dosificación, y luego lo que se hizo, bueno, una vez que yo tengo las probetas finalizadas, ¿cómo tengo yo una propiedad térmica? Primero, tengo que medir el alto, el largo, el espesor de las 2 probetas, ¿sí? Y las mismas tienen que ser un máximo de 2% de diferencia. El segundo paso es el secado de las probetas, porque todo hormigón tiene una particularidad de absorber humedad. Cualquier material, pero eso va diferenciando. El hormigón absorbe mucha humedad. Entonces lo que hago fue llevarlo a una estufa y secarla entre 47 y 57 grados, ¿sí? Bueno, una vez que esta probeta esté secada, vamos a calcular la densidad de la probeta, como les dije anteriormente. Se le calcula la densidad seca de cada probeta. Y luego vamos a colocar las termocuplas tipo K en ambas caras de la probeta y la introducimos en nuestro aparato, ¿sí? Y
Cuando las temperaturas de ambas caras de las probetas están en estado estacionario, ¿qué quiere decir estado estacionario? Como dije, que las propiedades no cambian con el tiempo, procedemos a tomar los valores. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Bueno, ¿cómo me fijo yo que estoy en estado estacionario? Porque tenía la computadora conectada constantemente al aparato y la información me lo proporcionaba el datalogger LabJack. Entonces yo iba viendo más o menos cómo era la evolución de la temperatura, ¿sí? Y cuando me di cuenta que era en estado estacionario, listo. Ahí va y se toman los valores. Una vez que se toman los valores, por ejemplo, quiero calcular la conductividad térmica, lo único que hago es reemplazar. Ya calculé, ya tomé la medida del espesor, ya tomé la medida del área. Ahora el T1 y T2 son la temperatura final de calentamiento, de equilibrio, menos la temperatura final de equilibrio de la parte fría, ¿sí? De la cara de la probeta. Por supuesto, estas dos temperaturas que ven acá, como le dije anteriormente, cada cara de la termocupla tiene al menos 4, cada cara, perdón, de la probeta tiene al menos 4 termocuplas. Entonces lo que se hace es hacer un promedio, ¿sí? De esas 4. Ahora se preguntarán algunos cómo hago el flujo de calor proporcionado. En este caso lo proporcionan los dimmer, como verán. Este flujo se calcula básicamente con la curva que mostré hace rato en el osciloscopio. Saco el valor eficaz, ¿sí? Y bueno, y eso, ¿cómo lo hago? Sacando el voltaje al cuadrado sobre la resistencia, ¿no? Como me olvidé de mencionar hace rato, perdón, que la resistencia de la placa central del alambre de Nicron tiene más o menos unos 70 ohm a temperatura ambiente, y la resistencia de la guarda tiene más o menos unos 220 ohm a temperatura ambiente. Como esto va aumentando de temperatura, va también modificándose la resistencia, ¿no? Que también tomada medida también para esto. Bueno, ahora vamos a pasar a los resultados, ¿sí? Estas son las características finales de la caja. Las dimensiones del aparato son de 39 por 39 por 19 centímetros, ¿sí? Como verán, es una caja no tan grande, es básicamente como un CPU, ¿sí? La potencia de operación, esto es algo que quiero recalcar también, que va entre 37 vatios y 64 vatios, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la temperatura máxima de operación? Son unos 75 grados, ¿sí? Que es lo que yo le dije hace rato, 70, 75 grados, que es lo que yo lo programo al termostato STC1000 para que me controle la temperatura dentro del aparato. Ahora esta es una cosa importante, las probetas. Las probetas tienen que ser de 30 centímetros por 30 centímetros y el espesor es variado, puede ser de 4 a 4,5 centímetros. Esta variación se debe a que, acuérdense que el sistema de sujeción de la caja tiene tuercas y tornillos, lo que hace que yo manipule la probeta y la haga el mayor contacto posible con la placa caliente, ¿no? Otra cosa para recalcar, como vieron ahí en el antecedente, la mayoría de la probeta, la orientación que tenían era horizontal. Bueno, esta orientación de la probeta son verticales, ¿sí? Bueno, y el volumen total de agua utilizada es 52,4 litros. Como dije, es un circuito cerrado. Si nosotros hacemos los cálculos más o menos, el promedio de hora por cada ensayo es de 5 a 6 horas, ¿sí? Dependiendo del material y cuán resistente sea el que estoy empleando, ¿sí? Entonces imagínense, son 50 litros que yo estoy circulando a razón de 1,25 litros por minuto. Si esto fuera alimentado por la red de agua, estaría derrochando más o menos entre 360 litros de agua y 450 más o menos. Es lo que estoy ahorrando con esto. ¿Y cuál es el método empleado? Es la placa caliente con guarda para 2 probetas. Es lo que dice la norma IRAN que estoy aplicando. Bueno, el peso del aparato es de 9 kilos. Por supuesto, del aparato de la 39 por 19 y sin los tanques llenos de agua y todo eso. Es de fácil traslado, como verán, de fácil mantenimiento por los tornillos del sistema de sujeción.
Y como dije al comienzo, el precio total de construcción del aparato nos demandó un máximo de 34.000 pesos, ¿sí? Bueno, acá lo tenía anotado. Con este sistema, que es lo novedoso, digamos, tengo ahorrado entre 360 litros y 437 litros de agua, ¿sí? Porque el fluido puede ser agua u otro fluido. Y lo que consumo es 337 vatios hora o 64 vatios hora, dependiendo del material, ¿no? Ahora, seguimos con los resultados. Esto lo voy a pasar más o menos así medio rápido porque son muchos números. Acá en esta tabla lo que muestro es la composición de plástico de cada dosificación, como dije hace rato, 19, 37, 19, y la densidad seca que obtuve, ¿sí? Y también la diferencia que hay entre la densidad de la probeta con plástico y la probeta sin agregado plástico. Bueno, este numerito que ven acá ustedes, chicos, por ejemplo, la densidad de la probeta de control, que no tiene nada de agregado plástico, me dio 2.467 kilogramos metro cúbico, más o menos 67. Lo que no estén familiarizado con esto es el intervalo de error, ¿sí? En cada medida que hacemos la teoría de errores, aplicamos errores, y eso va arrastrando, tanto para las medidas directas como las medidas indirectas, vamos a tener un valor de error, ¿sí? Que este valor, que quiere decir que la densidad va ahí entre 2.467 más 67 y 2.467 menos 67, porque en la física no hay, en el tema de medida no hay algo exacto, sino que es todo un intervalo de valor. Bueno, lo que quiero recalcar de esta tabla es cómo bajó la densidad, cómo va bajando conforme yo voy agregando plástico, ¿sí? Con 19% me bajó un 13% con respecto a la probeta control, ¿sí? La que mayor porcentaje tuvo de densidad reducida fue la probeta 3, porque tiene 37% de agregado plástico, lo cual me dio una densidad de 1983, ¿sí? Con su margen de error, por supuesto. Ahora, lo que muestro acá en la tabla ya directamente son las medidas de las propiedades térmicas, tanto de la conductividad térmica como de la resistencia térmica, ¿sí? La probeta de control me dio una conductividad térmica de 1,761, ¿sí? Bueno, con su error calculado. Ahora, la que mayor presentó de reducción de conductividad térmica fue la probeta 3, porque tiene mayor cantidad de plástico agregado, que se redujo en un 40% la conductividad térmica, ¿sí? Y las demás probetas varió si bien tienen 19% de agregado plástico, acuérdense que varían en la dosificación el agregado de perlita y cuánto le agregué de agregado de grueso y agregado fino, ¿sí? Ahora, acá en la parte de resistencia, bueno, la que mayor resistencia presentó, obviamente, la probeta que tiene mayor cantidad de plástico, y las demás no variaron tanto con respecto al agregado plástico, no tienen entre un 22 y un 36%. Ahora muestro la resistividad y la transmitancia térmica. La probeta de control me dio tal resistividad. Bueno, la que más resistividad presentó, acuérdense que la resistividad es la inversa de la conductividad, fue la probeta 3, y las demás presentaron entre un 22 y un 36% también. Ahora sí, la transmitancia, que es una propiedad importante, la transmitancia calculada nos dio un valor de la probeta de control de 47,6, ¿sí? La que mayor presentó también en la probeta 3 se redujo en un 40,5%, y las probetas con 19% de hormigón variaron entre un 18,3% y un 26%. Bueno, acá ya muestro el último gráfico de resultados, porque si no se van a aburrir. ¿Cómo es el comportamiento de la conductividad térmica respecto a la densidad? Esto es algo muy importante, porque conforme yo le voy agregando plástico y voy bajando, por ende, la densidad del hormigón, acá está ordenado de mayor densidad a menor densidad, una probeta, van a ver cómo la conductividad térmica, que es la ordenada izquierda, va bajando conforme yo voy agregando plástico, ¿sí? Y voy bajando la densidad. Ahora,
Acá en la parte de la ordenada derecha está la densidad, ¿sí? La densidad seca calculada, que es en kilogramos por metro cúbico. Bueno, como dije, en el gráfico se observa la tendencia de cómo a medida que la conductividad térmica va disminuyendo conforme se va agregando plástico, ¿no? Como dijo Cookham en el 2003, esta tendencia afirma que la fracción de volumen de agregado grueso se revela como uno de los factores que afectan principalmente a la conductividad térmica del hormigón. Por eso es que fue variando el agregado grueso con el agregado plástico, ¿sí? Bueno, vamos cerrando con las conclusiones. La primera es que se desarrolló el equipo, ¿sí?, para calcular la propiedad térmica de hormigones con agregado especial, y más precisamente polietileno de alta y baja densidad, y perlita, perdón, que vale recalcar que el polietileno de alta y baja densidad es reciclado, ¿sí?, del vertedero San Javier, y la perlita es reciclada de esta planta de San Antonio de los Cobres, ¿sí?, que fue proporcionada por el ingeniero Burgos. Bueno, otra cosa importante es que el aparato cumple con las especificaciones técnicas de las normas nacionales antes mencionadas, que los datos, bueno, fueron validados calculando hormigones. Primero se hicieron hormigones, como mostré en la primera tabla de la norma IRAM 11.601, que muestra la tabla de la densidad y la conductividad térmica. Lo que se hizo fue hormigones con la densidad parecida y los agregados pétreos parecidos, y luego se le agregó la caja, y así se fue validando los resultados, no siendo mayor que el 2% de los valores que estaban en la tabla, ¿no? Bueno, otra cosa es el circuito cerrado de la unidad de enfriamiento, lo cual permitió ahorrar entre 360 litros al menos, ¿no?, por cada ensayo. Otra cosa es el fácil traslado. El tema de sujeción brinda seguridad y un sencillo mantenimiento. Porque esta caja también necesita mantenimiento, ya sea por el tema de que si está perdiendo agua en la parte de unidad de enfriamiento, si la probeta hizo buen contacto, si las termocuplas están bien instaladas, si no hay una termocupla que se haya soltado, cosas así, bueno, acá voy a concluir con el tema de cómo fueron los resultados de la conductividad térmica. Bueno, el polietileno de alta y de baja densidad se logró bajar la densidad entre un 13 y un 19%, ¿sí? La conductividad térmica, por ende, entre un 18 y un 40%, la tramitancia térmica entre un 23 y un 40,3%, todo con respecto al hormigón base, ¿no? La resistividad térmica y la resistencia térmica aumentaron entre un 22 y un 68%. Ahora acá quiero recalcar una cosa importante, que el reemplazo de 37% de agregado plástico no es recomendable para el uso de hormigón en piso, bloque y ladrillo, debido a su baja resistencia a la compresión, ¿sí? Esta propiedad mecánica fue calculada anteriormente, no solo la resistencia a la compresión, sino la tracción por compresión diametral y otras propiedades importantes del hormigón para ver que cumplían las normas básicas, la norma IRAM, perdón, para la construcción de hormigón, ya sea para piso, ladrillo o bloque, ¿no? Bueno, se recomienda el reemplazo de 19% de agregado plástico y 19% de agregado cruda. Los datos obtenidos servirán para futuras simulaciones energéticas y edilicias para garantizar así un gran ahorro energético. Y por último, el aparato será de gran utilidad para realizar stand, para los laboratorios de las materias de transferencia de calor, laboratorios de mediciones, para los cursos de posgrado de la maestría de energía renovable, como introducción a la transformación energética y medición e instrumentación. Que, bueno, no está mal hacer un laboratorio de esto para que los chicos más o menos se les calque la idea de lo que es teóricamente la conducción de calor, ¿no? Bueno, para agradecer, bueno, voy a agradecer nuestro grupo agradece al GINCO, que es de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta, al ingeniero Lucas Burgo y los técnicos Óscar Recalde, a Emanuel Armata, Carlos Fernández, Ricardo Caso, Hugo Zuligoy. También agradecemos al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, al CIUNSA también, por el financiamiento de este trabajo, ¿no? Y por último, agradecerle al investigador Ricardo Echazú, INCA, del INENCO, por su participación.
Ahora para ir cerrando, les muestro un breve video del primer funcionamiento que hice del aparato, cuando apenas se lo terminó de ensamblar y todo eso. A ver si tienen, dura 20 segundos nomás. Eh, bueno, acá por favor no le den bolilla a los cables, a las termocuplas desorganizadas, ni a todo el sistema que estaba ahí, ¿no? Porque fue el primer ensayo y bueno, fue así para ver cómo andaba nada más. Bueno, eso sería todo y muchas gracias. Bien. ¿Me demoré mucho? Bien. Bueno, felicitaciones a Andrés por la presentación. Y vamos a pasar a algunas preguntas. Creo que tengo una de acá de Gonzalo Ruano. Dice, a ver, está listo, ¿no? Hay un eco, no sé qué es. Pero, Andrés, te hago la pregunta. Todo se midió en estado estacionario. Las unidades de enfriamiento tienen ese gradiente de temperatura mostrado en las fotos. La cara de la probeta se pulieron. Las termocuplas no se hormigonaron con la probeta. Bueno, son varias preguntas, no sé, vamos contestando de a una. Vos también creo que podés ver el chat e ir contestando. Es la pregunta de Gonzalo Urbano. Bueno, primero que nada agradecerle a los que, y disculpen por el tiempo que tomó, no pensé que iba a pasar tanto. Y bueno, con respecto a la pregunta de Gonzalo, por supuesto las probetas fueron desarrolladas y posteriormente pulidas, ¿no? Porque bueno, no se la puede poner así con ese, porque el hormigón presenta una terminación así rústica. Entonces lo que se hizo fue en el taller de Inenco pulirla para luego así obtener un contacto casi perfecto con la placa caliente, ¿no? Para obtener así una conducción de calor acorde a lo que estamos pidiendo. ¿Y qué me decía sobre el gradiente de temperatura? Sí, perdón, sí, los datos fueron tomados en estado estacionario, como mostré en el video. En la computadora voy viendo la evolución de la temperatura, ¿sí? Y ahí me doy cuenta cuando cuando el aparato está en estado estacionario, es cuando se toman los valores. Y esos son los valores que van en las ecuaciones y luego se ponen los errores de medición. Otra pregunta tiene que ver con el contacto de las termocuplas con la probeta. ¿Cómo hacías? Ahí pregunta si estaba hormigoneado junto o cómo hacías para hacer el contacto. Sí, lo que se hizo en estas probetas, porque estas son las primeras probetas que se ensayaron, ese es un tema, ¿no? Fue un tema de ver cómo poníamos la probeta, porque las probetas, las termocuplas, porque las termocuplas podrían estar incrustadas en la caja caliente o meterla en la probeta. Pero ¿cómo le íbamos a poner la probeta? Ya sea con hormigón o haciendo, no sé, una colocación especial. No, y lo que hice fue, como mostré en la foto, fue un calado con la moladora, un pequeño calado, en el cual fue el calado hecho de acuerdo a la dimensión de la termocupla, porque es de pequeña dimensión, y ahí fui poniendo las termocuplas. También consulta en cuanto a la medición del flujo, el flujo eléctrico sería, o el de calor. Sí, el flujo eléctrico fue tomado
primero se tomó, perdón, la resistencia en ohm de ¿cómo se llama esto? De la placa central, ¿sí? Del material este pertinaz que mostré hace rato, porque va variando de acuerdo a la temperatura de la resistencia. Luego, ¿cómo saqué la parte del valor eficaz? Lo hice con la onda obtenida del osciloscopio, ¿sí? Yo tengo la onda y luego hago un cálculo analítico y aplico ahí la ley de Ohm, o la ley de potencia, perdón, que es básicamente V al cuadrado sobre R, sobre la resistencia, y así obtengo el flujo eléctrico proporcionado en ese momento a la probeta que estoy ensayando. Marco Hom pregunta sobre las dimensiones de las muestras. Sí, bueno, las dimensiones de la muestra tienen que ser sí o sí de 30 centímetros por 30 centímetros. Y el espesor sí tiene un margen, puede ser entre 4 y 4,5 centímetros de espesor. Y tiene que ser, por supuesto, lo más parecida posible para obtener así la conductividad térmica media de ambas probetas, ¿no? Bien, Gonzalo, ya te abrimos micrófono enseguida. Va una pregunta de Lucas. Dice, ¿con qué criterio evalúas si el sistema que estás ensayando es sustentable? Como decías al comienzo de la presentación. Sí, yo me baso en el sistema, va en la parte esa por el tema de los materiales con que se construyó la caja, ¿sí? La madera es una madera blanda, es la madera que comúnmente se usa actualmente para hacer los placares, los muebles de ahora liviana. Bueno, la hilación es un poliestileno expandido, reciclado también, y de lo cual presenta una buena hilación. Después, en la parte que yo digo más o menos sustentable, también es en el consumo eléctrico. Como dije, consume entre 30 y 60 vatios, porque este es un aparato que en los ensayos necesitan al menos 5 horas, ¿sí? Son 5 horas que voy a tener prendido constantemente el aparato para hacer que la probeta me llegue al estado estacionario. Y en el otro caso, que yo le digo sustentable también, es el circuito cerrado del agua, del consumo del líquido, de fluido intercambiador de calor, que es agua destilada, que es reciclada también por un destilador que tiene ahí el INENCO. Esta agua lo que hace es circular en un circuito cerrado y son 52 litros. A la diferencia de otras cajas calientes, ellos lo que hacen es conectar la parte de la manguera, por decirlo ahí, a la red eléctrica, luego eso va a una bomba y eso hace circular entre 1 litro y 2 litros por minuto la unidad de enfriamiento. O sea que estoy derrochando más o menos, al menos 360 litros de agua por ensayo, ¿ven? Entonces con esto me estoy ahorrando esa cantidad. Y no sé si le respondí bien a Luca. Bueno, yo tengo una pregunta y luego le doy tiempo, ya estamos en tiempo, ¿no? Gonzalo, si tenés una pregunta más, podés hacerla con el micrófono abierto. Mi duda es, o mi pregunta es, ¿qué tan fino es poder variar temperaturas con el sistema, ¿no? Entre lograr el estacionario y el sistema de enfriamiento, o sea, permite poner distintos valores de temperatura para la muestra o es como poco rígido en eso? No, está buena la pregunta porque, como verán, cuando yo mostré hace rato cuál era el sistema de control, en el sistema de control lo que tiene es la resistencia tanto de la placa central como la guarda, la voy variando con 2 dimmers, ¿sí? Un dimmer para cada uno. Ese dimmer tiene, el voltaje me va entre unos 25 voltios hasta unos 70 voltios. Entonces ese para la placa central, y la placa de guarda tiene más resistencia o hace otro voltaje, ¿no? Pero bueno, uno cuando va ensayando esto va ganando experiencia y se va denotando cómo es el tema para que llegue al estado estacionario. Lo que se hace es ir aumentando la temperatura de la placa central de a poco, ¿sí? Y luego con el dimmer de la placa de guarda la voy alimentando también
conforme voy aumentando la de placa central. Cuando yo y que no tiene que haber un salto de temperatura muy grande, ¿no? Así que, como verán ustedes en el resultado de las conductividades térmicas o de las demás propiedades térmicas, como tienen diferente agregado plástico, lo que se hizo fue variando el voltaje, ¿no?, de los dimmer. Por ende voy a tener diferente flujo de calor. Bueno, Gonzalo, hermano, ¿tenías una pregunta más? Si querés, puedes hacer. Hola, buenos días. Te felicito, Andrés. Lo que yo quería preguntar era acerca de si midieron en algún momento si se pierde calor, aunque lo tengan aislado a todo el sistema, porque el flujo de calor es importantísimo en el cálculo que vos estás haciendo. Entonces, si se llega a perder calor en algún momento, lo estaría mandando por donde no te interesa. Y otra cosa era que quería saber es si no les interesaba o si tenían planes de medir también el calor específico del material, porque eso para una simulación que no sea estacionaria sería muy útil. Gracias, Gonzalito. Sí, el tema de la aislación térmica, es una parte gruesa, digamos, de la norma que te dice más o menos qué tenés que cumplir para diseñar la caja, ¿no? Porque es como vos decís, la pérdida de calor se da tanto en todas las direcciones. Bueno, para solventar esto, se utilizaron termocuplas, ¿sí?, que mostré hace rato en la lámina, que van en la parte, digamos, del espesor de las probetas, que van conectadas al poliestireno expandido, que hace de ahí la zona adentro de la caja madera, y adentro hay poliestireno expandido, ¿sí? Y eso a su vez está evitando la pérdida de calor por los bordes, tanto por los bordes como por la parte superior e inferior, ¿sí? Eso hace poliestireno. Y no tanto la parte de los laterales, de los frentes y fondos, porque eso, ahí tiene que estar la cara de la unidad de enfriamiento, ¿no?, que ahí ya viene dada por el fluido calor portador. Y bueno, y con respecto a tu pregunta de medir el CP, no, eso se lo va a hacer ahora, eso estaba también en el plan de tesis, está en el plan de tesis, y bueno, la idea es medir eso, porque como vos decís, también se necesita el CP, ¿no?, para poner ahí. Pero bueno, vamos a hacer estamos desarrollando un ladrillo de hormigón con esto, y a su vez le estamos implementando material de cambio de fase. Así que ahí va ahí metido el ladrillo completo con el material de cambio de fase, y vamos a llegar a un CP. Bueno. Muchas gracias. Una última pregunta. Estamos en tiempo cortita. ¿No sería más útil usarlo como, por ejemplo, un enlucido, un revoque, algo así, en vez de un ladrillo? Porque es como, los cambios en la construcción son como muy difíciles de aplicar. Sí, se lo puede hacer. La idea, viste que esta es una caja prototipo que se utiliza para muestras de 30 por 30 centímetros por 4, ¿sí? Como mostré hace rato en los antecedentes, y como lo hizo también mi director, y algunos hacen paneles. Entonces la idea también es hacer un grupo de paneles, un panel de ladrillos, ya con su mortero y revocado, ya terminado, y de ahí hacer las mediciones de las propiedades térmicas. Y por ende va a ser una caja más grande, ¿no?, de acuerdo a las medidas de la pared esa que estoy haciendo. No sé si te respondí. Bien. Agradecemos a todos por la participación, y Andrés, bueno, lo despedimos de nuevo con un aplauso, ¿sí? Y nos estamos viendo en la próxima presentación de seminario, ¿sí? Ahí aplaudan. Bravo, bravo. Gracias, disculpen la... Bueno, hasta luego a todos.